Chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Vayan encendiendo por favor sus cámaras, chicos, ya saben, cámaras prendidas. Voy a pasar lista mientras tanto, ¿ya? A ver, está presente el alumno Roberto Puma Torres. Sí, está presente, ya muy bien. Muy bien, Roberto. Rosa, ya muy bien. Ya lo vi, está encendiendo su cámara. Excelente, Rosa. Valeria, Valeria está presente. Si no pueden usar micrófono, escriban por el chat, no hay ningún problema, ¿ok? Ya, y Kiari Ana, ¿está presente? Ya. Entonces, chicos, bueno, vamos a retomar la clase. Ya, ok. Ya te puse asistencia, Kiari, Valeria, ya, ok. Ya, vamos a entonces a empezar un nuevo bimestre, la primera clase correspondiente a este bimestre, que es el tercero, ¿no? Y bueno, ya nos hemos quizás un poco, ¿no? tomado un pequeño descanso, ¿no? En las vacaciones y ya regresamos con todo, las energías a tope para las clases, ¿ya? También indicarles que este nuevo bimestre van a tener un nuevo horario que van a ser los días martes, ya no van a ser los días jueves. Sin embargo, yo antes que ustedes enseñaba a otros chicos, entonces que era a las 9 de la mañana. Pero ahora voy a empezar los martes con ustedes. Ya me confirmaron eso en coordinación. Entonces, en la clase del día de hoy va a ser la histología vegetal, ¿sí? Ya habíamos tocado algo previamente de los vegetales, ¿no? Habíamos visto algunas cuantas cosas, pero ahora vamos a ver un poco más, digamos, microscópicamente, hablando, en cuanto a su histología. La histología, como ustedes ya saben, se refiere al tejido que va a tener dicho ser vivo, ¿no? Puede haber histología animal, puede haber histología humana, puede haber histología vegetal. En este caso vamos a hablar de los vegetales. Los vegetales, como todo ser vivo, también va a tener su tejido, ¿no? Entonces es importante conocerlo, ¿no? Ya hemos visto anteriormente también, tocado superficialmente, claro, ¿no? Que tenían tejidos protectores, ¿no? Que venía a ser la epidermis y la peridermis. La epidermis es la capa, la barrera más superficial, la más externa, en el cual pues va a estar protegida el vegetal o la planta o el árbol o lo que sea, ¿no? Por medio de la epidermis. Es la primera capa en la cual va a estar en contacto con el agente externo. La peridermis va a ser otra capa de protección que va a estar junto con la epidermis. Ambas capas van a ser de protección. Es decir, si una capa se daña, supongamos que la epidermis se daña, ¿no? Ya sea por algún contacto químico de repente, ¿no? Por algún incendio forestal, ¿no? En donde hay campos vegetales, ¿no? De diferentes vegetaciones que hay, y hay un incendio, ¿no? Entonces, eh, eso de cierta forma va a proteger lo que el vegetal contiene dentro. Muchas veces va a contener ciertas sustancias. Vamos a ver cuáles van a ser. Y si es que no son sustancias, bueno, van a proteger eh, algún fruto, algún tubérculo, ¿no? Entonces, para esto, esta plantita, este vegetal, si va a estar sostenida, ¿no? Por medio de un tallo o por medio de una rama, va a tener dos tejidos, que van a ser la colenquima y la esclerenquima.
¿ok? Van a tener también vascularizaciones, es decir, un sistema vascular por el cual pues, se le va a conocer como propiamente un tejido también, porque habíamos visto que lo que es vascularización, o sea, circulación, eso también lo consideran ahora un tejido. Entonces vamos a tener dos, el xilema y el floema. Los tejidos fundamentales le llaman justamente a los parénquimas. Un parénquima viene a ser justamente los que tienen una función de almacenaje, de reserva o de, digamos, eh, de una especie de eh, que contenga algo de tal forma que va a ser guardado para ciertas circunstancias. Y estas circunstancias están justamente relacionadas con lo que van a ser los tejidos secretores. O sea, ¿para qué almacenarían de repente un parénquima clorofiliano? A ver, clorofiliano quiere decir que almacena, ¿no?, una sustancia que tiene que ver con el cloro. Entonces, en los tejidos secretores, estos van a tener justamente segregación de sustancias como plantas que segregan resina. Ustedes deben haber escuchado, ¿no?, seguramente de la resina que le ponen a los vidrios, la resina que le ponen a los dientes. Cuando hacemos, ¿no?, tratamiento dental, uno escucha muchas veces de la resina, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa resina? Nunca se han preguntado. Entonces, esa resina justamente la sacan de alguna planta. Y esa planta almacenaba resina, tenía reservas de resina, en la cual, cuando ya estaba en su época, o en su momento de que ya estaba madura la plantita o el vegetal, segrega por medio de unos conductos secretores, esa resina. Y uno la extrae, bueno, ya la procesa, ¿no?, la lleva y esa resina se utiliza para muchas cosas que nosotros necesitamos. De tal forma que también, por ejemplo, pasa lo mismo con el aloe vera. El aloe vera deben haber visto que es sustancia para, ¿no?, está en cremas, humectantes, hidratantes, está para tratamientos dérmicos, está para, e incluso para, también para tomar, ¿no?, aloe vera, y lo combinan con algunos trocitos de fruta, ¿no?, de sabor a manzana, así, ¿no? Cositas, ¿no? Bebidas. Entonces, el aloe vera también es otra planta, otro vegetal que tiene, ¿no?, que tiene aloe vera y segrega la sustancia. De igual forma también la savia, ¿no? De igual forma también de repente una planta que almacena agua, ¿no? Una planta acuática, ¿no?, un vegetal acuático. Y así un sinfín. No todas tienen, obviamente, no todas tienen esos tejidos fundamentales y secretores, pero las que son, digamos, a largo plazo se convierten para consumo humano, sí. Bueno, el parénquima entonces es el tejido de estos, es el más primitivo de todos, ¿ok? Si por ahí la pregunta es, ¿cuál de estos tejidos, ¿no? Los protectores de sostén, los vasculares, los fundamentales, ¿no? Los secretores, ¿es el más primitivo de todos? Es los fundamentales, ¿no? Los fundamentales, su mismo nombre lo dice. Los básicos o los fundamentales, que tienen parénquima. En las plantas inferiores, el único tejido es el parénquima poco diferenciado. Al tener necesidades, ¿no?, este parénquima se va a ir diferenciando de otros tejidos, ¿no?, que era justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Se diferencia. Y al pasar, pues así, por el medio terrestre, las plantas necesitan una superficie, que es para protegerse del medio externo. También ya lo hemos acabado de hablar. La capa más externa se transforma en la epidermis, estamos de acuerdo, también ya lo dijimos. Al aumentar el volumen, la planta debe sostenerse, ¿no? Porque si no, la planta se dobla, se cae, ¿no? Es por decir que nosotros, a ver, un ejemplo, ¿no? Estamos ahorita sentados y nuestra cabeza se sostiene, o sea, está erguida, ¿no?
no se va para un costado, no se va para adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un sostén que viene a ser la columna vertebral. Es por eso que la cabeza siempre va a estar sostenida, va a estar fijada, va a estar asegurada. Lo mismo pasa con las plantas. Si no existiera este tejido de sostén, el tallo se doblaría. Así se vendría para adelante, ¿no? O con el viento se partiría, ¿no? El tallo, ¿no? Porque el viento sería más fuerte y sería más frágil a cualquier movimiento, cualquier, sea así, algo suave, ¿no? Se rompería. Entonces, gracias a esos tejidos de sostén, al colénquima y esclerénquima, son los que le hacen capaces de que estos estén siempre en forma ascendente, siempre en forma vertical, ¿ok? Entonces, también del mismo modo, surge un tejido conductor de transporte de sustancias. Entonces se dan cuenta que este texto, este párrafo que acabo de decirles, es lo que les acabo de explicar hace unos minutos. Entonces ahí ya complementamos la explicación. ¿Ok? Entonces, los tejidos meristemáticos, embrionarios o formadores, estos van a tener digamos, una una definición de embrionarios o formadores. ¿Ok? O también llamados tejidos primarios. ¿Por qué? Porque estos van a hacer desde que la planta empieza a formarse en realidad. Por eso les llaman tejidos formadores o embrionarios o primarios. Secundarios ya es cuando ya, o sea, si les dijera, ¿y secundarios? Ah, ya, profesores, tejidos secundarios cuando ya es un tejido adulto, es un tejido que ya no es embrionario, por eso es adulto, es un tejido definitorio. Ya, ¿qué va a formar? Ya es adulto, ¿ok? Entonces aquí en estos tejidos meristemáticos tienen la capacidad de dividirse, de diferenciarse, ¿no? Que es un proceso lo que ocurre en todo inicio de ser vivo, ¿no? Ahora, dentro de su clasificación, dentro de su clasificación, eh, vamos a tener pues lo que va a ser el meristemo primario o también llamado el meristemio apical. Este se va a encargar pues del crecimiento en longitud de la planta, ¿no? Durante su primera etapa del desarrollo. Acuérdense que estamos dentro de los tejidos embrionarios. Va a tener un meristemo secundario, ajá, aquí, tejido secundario o lateral cambio. Este se va a diferenciar porque su mismo nombre lo dice. Aquí ya no va a ser un meristemo primario apical que sube, es ascendente, sino aquí ya va a ser lateral. Lateral quiere decir que va a ir hacia los lados, hacia los costados. Entonces, si ya hubo un crecimiento ascendente apical, vertical, y les habla, ¿no? El meristemo secundario, ¿no? Entonces, o lateral. Entonces, ustedes se van a imaginar rápidamente, hacia los lados, hacia los costados, ¿ya? Entonces, si hablamos de los costados, ¿qué le van a salir al tallo hacia los costados? Ramas, ramas. Entonces va a empezar a ramificarse a dar ramas, ¿no? Entonces, ¿ya sería un tejido embrionario? No, estaría siendo ya convirtiéndose en un tejido adulto. Está en esa transición, en esa etapa, ¿ya? Pero todavía no es adulto. Pero ya pasó la primera etapa, que era pues de estar en forma ascendente, en forma vertical, en definir su tallo, ¿no? Ya esa es la primera etapa. Ahora estamos en la segunda etapa, haciendo la transición a volverse adulto, pero todavía no es adulto, ¿no? Aquí también hay un cambio lateral, bueno, hay un cambio lateral que son las ramas. Dentro de ese cambio lateral existen dos subtipos. El cambio vascular que va a ser responsable que se va a desarrollar en todos los tejidos internos de la planta, va a ir aumentando el volumen, va a ir un cambio seroso también, porque va a formar la corteza, o es decir, la envoltura de la planta, ¿ya? La planta. Entonces, en el cambio vascular, y esta es pregunta de examen, en el cambio vascular,
Anoten, por favor, porque después voy a preguntar. Vamos a tener el floema, el xilema, y aparte de estos dos, vamos a tener otros dos más, que van a ser el colágeno y el cambio. Estos son los cambios vasculares. Principalmente acuérdense del xilema y el floema, ¿ya? Pero esos van a ser los que le van a dar toda la protección en sí a la planta. ¿De acuerdo? Entonces, los tejidos adultos definitorios, acá ya es un tejido adulto, ya no es un tejido embrionario, ya pasó la primera etapa, ya pasó la segunda etapa también. Entonces, cuando hablamos de tejidos adultos, van a definir la planta, van a definirla. Ya no es que la están formando, ya no. Ustedes mismos se están dando cuenta entre la explicación que les doy y las imágenes que están viendo. Ya no van a formar cosas, ya no, esas etapas ya pasaron. Ahora van a definir. ¿Cómo? Dándole justamente ya se generó una protección, ¿no? Por el cambio que hubo, pero van ahora a definirse lo que es la epidermis. Y la epidermis ya dijimos que era la capa más externa, eh, y que va a estar formada por una capa de células vivas aplanadas, que no tienen cloroplastos. Y entonces, si por ahí les dicen, es una capa formada por células vivas aplanadas. Ah, ya, la epidermis, ¿no? No tienen cloroplastos. En estructuras aéreas, o sea, las que están suspendidas en el aire, arriba, como las hojas, como los frutos, la epidermis está cubierta o está protegida por una cera, una capa que se llama cutícula. Esa evita la desecación de la planta, allá arriba, allá arriba. Por eso, por eso era que les decía que habían dos cambios, el cambium vascular y el cambium seroso o suberoso, ¿no? Entonces aquí viene a aplicar lo que es el cambium suberoso o seroso, ¿no? Aquí, para evitar ¿qué? La desecación de la planta, ¿no? Y en estructuras subterráneas, o sea, bajo tierra, como la raíz, la epidermis se va a denominar, esto anoten todos, por favor, Roberto, Valeria, Chiari, los demás también, se denomina rizodermis, rizodermis, con Z, rizodermis, y va a carecer de cutina, ¿sí? Entonces, ya saben, en las estructuras aéreas, y esto puede ser fácilmente pregunta de examen, ¿no? En las estructuras aéreas, ¿no? Ya sabemos que están en las estructuras aéreas, están las hojas, están los frutos, y ahí pues está presente una capa que se llama cutícula. ¿Para qué? Para evitar la desecación. Y en las estructuras bajo tierra, en las raíces, ya, ahí está la rizodermis, ¿ya? Que también sirve ¿para qué? Para protección, ¿ok? Sí, Roberto, así es. Y la epidermis, que va a tener células diferenciadas, como los estomas y los tricomas. Anoten eso. Todos anoten, por favor, lapicero y papel. Estomas están formados por células denominadas oclusivas, ¿ya? Oclusivas. ¿Qué es oclusivas? Ocluyen. Son células que ocluyen justamente para dejar un espacio entre ellas. Y ese espacio se llama ostiolo. Ostiolo. ¿Ya? Por eso son los estomas, están formados por células oclusivas que dejan un espacio entre sí. Ese espacio se llama ostiolo. Y estos van a regular el intercambio de gases entre el interior y el exterior de la planta. ¿Ya? Y los tricomas son pelos que poseen funciones muy diversas. Absorción de agua, absorción de sales de suelo, ¿no? Y función de secreción y función defensora de la planta. Entonces,
Aquí tenemos una imagen histológica. Esta es una imagen histológica, bueno, en 3D, pero si lo ponen esto en una imagen real, esto lo van a ver en realidad una imagen eh, aplanada, así como una lámina, así, ¿no? No se va a ver así como un cubo, ¿no? Parece acá. Esta es una imagen tridimensional, sino en una imagen aplanada, así como una lámina. Pero sin embargo, sí se puede apreciar, ¿no? Y aquí tenemos en su parte más inferior, en la parte más interna, tenemos las células oclusivas. ¿De dónde eran las células oclusivas? A ver, ¿quién está atento? Roberto, ¿de dónde eran las células oclusivas que dejaban un espacio que se llamaba ostiolo? ¿En dónde estaban? ¿En los estomas o estaban en los tricomas? No, no, estaban en los estomas, Roberto, ¿ya? Acá estamos. En los estomas dijimos que estaban células oclusivas que dejaban un espacio, miren. Acá están las células oclusivas y dejan un espacio. Estos es los estomas, ¿ya? Los estomas. Los tricomas eran pelos que poseían diversas funciones. Absorción, secreción, defensor, ¿no? Estaban mayormente en la parte más superior, ¿ya? Bueno, vamos a tener también la peridermis. Habíamos visto que también teníamos peridermis, ¿no? Epidermis y peridermis, ya. La peridermis solamente va a estar presente, chicos, en lo que van a ser los árboles. Los árboles van a tener lo que es la peridermis. La peridermis va a tener estructuras duras, estructuras leñosas, estructuras eh, de raíces fuertes. Esta va a estar formada por un suber. Este suber se llama corcho protector. Estas son células que ya están muertas y que están impregnadas de suberina, es decir, pongámoslo así, son un tejido de un montón de células muertas que ya se han muerto, pero sin embargo, a pesar de ser células muertas, estas hacen justamente lo que nosotros a veces cuando hemos ido al parque, tenemos un árbol en casa, no en nuestro jardín o en lo que sea, tocamos el tronco y está duro. ¿Y por qué está duro? Porque son células muertas, chicos. Son células muertas que ya se han muerto hace cuánto tiempo, pero sin embargo siguen ahí porque eso les da la función de la dureza. Eso les da. Porque están conformadas por células del suber, ¿no? Que ya se han impregnado ahí, se han adhesado ahí, se han adosado, están impregnadas, están pegadas ahí. Entonces ya no hay forma que se salgan, que se descascaren, que se saquen, no. Se han pegado duro ahí. Entonces, una célula muerta, otra capa de célula muerta, otra más, y otra más, ese tremendo tronco grueso. Entonces, eso le da una protección a lo que después nosotros conocemos como el árbol, ¿ok? Si no sabían esos datos, bueno, ahora ya, en su clase de hoy ya lo saben. Entonces, por eso es esa razón que la peridermis de repente no lo tiene una planta de jardín normal. Una planta de jardín normal tiene su epidermis y punto. No necesita de tener un tronco duro, ¿no? Es por decir que un girasol de nuestro jardín o una rosa, ¿no? Tenga peridermis, o sea, imagínense, una rosa con un tronco. Es un poco, eh, ¿no? Imaginativo, pero la naturaleza es tan sabia que pues a la rosa le da un tallo, acorde a la rosa, un tallo suave, un tallo bonito, un tallo blando, ¿no? Y al árbol que necesita hacer, pues crecer fuerte, necesita crecer varios metros altos hacia arriba, ¿no? Que necesita quizás sostener bastante peso de hojas, de ramas, ¿no? Entonces necesita estar preparado para vientos más fuertes según la altura de los metros, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, finalmente los tejidos de sostén, estos van a ser el colenquima y la esclerenquima. Aquí básicamente lo que me interesa que sepan es de que la colenquima está formada por células vivas y la esclerenquima por células muertas, ¿ok?
Em, claro, la colenquima va a formar las paredes engrosadas, o sea, los troncos. La esclerenquima va a formar una pared, ¿no? Si bien es cierto, resistente, y que se van a ir tornando duras, ¿no? Van a brindar la dureza a la planta, ¿ya? También la colenquima va a dar soporte a lo que son las plantas que están en crecimiento, pues las plantas jóvenes, ¿no? Se van a encargar de las ramas, de los frutos, los que estaban en desarrollo, ¿no? Dijimos, los que se estaban formando. Y también les va a dar, también les va a dar flexibilidad a la planta, la colenquima. Y la esclerenquima, por su mismo que son células muertas, se han hecho gruesas, se han hecho duras, ¿no? Se tornan duras, dicho sea de paso. Estas le van a dar envoltura a los frutos secos, a las pasas, a las pecañas, a las castañas, ¿no? Envoltura a las semillas, como las nueces, como las aceitunas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta ahí hemos hecho la clase que corresponde. Ahora vamos a ver las actividades. ¿Ya? Bueno, las actividades de la aplicación, ustedes van a realizar. La histología vegetal estudia, ¿no? Van a acontecer aquí. El meristemo primario, lo hemos repetido varias veces, ¿no? ¿De qué se encargaba? ¿No? Incluso dijimos cuáles eran sus nombres alternos, ¿no? El primario. Los quiénes o cuáles permiten el intercambio gaseoso y forma parte del tejido, también dijimos cuál era. Y acá hay un tejido o protector ubicado en los tallos leñosos, también les mencioné, ¿no? Entonces, esto van a contestar ustedes. Esto sí lo vamos a hacer ahorita, es la actividad de evaluación, lo que yo les voy a evaluar. Los tejidos vegetales se dividen en embrionarios y adultos, ¿no? Los embrionarios eran unos dos y los tejidos adultos tenían más funciones, ¿no? También estaba en su ficha, entonces revisen ahorita sus fichas todos, y ya estaba en el grupo desde el día de ayer, y vamos a ir revisando las actividades de evaluación, porque de ahí la actividad de extensión, esta es para la casa, una lectura que van a tener, ¿ok? Entonces, eh, si hay algún voluntario que quiera hacer esta subdivisión nada más simple, profesor, entre los tejidos embrionarios o formadores eran tales, tales, y los tejidos adultos eran tales y tales, ¿no? Ya, entonces, ¿hay voluntario o alguien quiere que llame? Ya, claro. Los embrionarios eran los primarios y los secundarios eran, a ver, los adultos eran protectores de sostén vasculares fundamentales secretores. Muy bien, Roberto. Ya, entonces, bueno, ya Roberto les ha dicho de los secundarios, ya, de los adultos. Y está bien, eran todos los que hemos hablado. Ya hemos desglosado de cada uno de ellos. Y los embrionarios también, pues obviamente eran los primarios y secundarios, ¿ya? Entonces, esa era la respuesta, ¿ya, chicos? Lo que ha dicho Roberto. También estaba en su ficha, entonces pueden verlo ahí también, ¿ok? Entonces, esta va a ser la lectura para la casa. No se olviden de hacer estas cuatro preguntitas, pues simple en realidad, y la lectura. Ahora, como adicional, les voy a dejar una tarea más. Esto anoten todos, por favor. Van a dibujar, van a dibujar un, un árbol grande, como ustedes se lo imaginen. No, de preferencia no saquen de internet, quiero ver su imaginación, cómo se imaginan ustedes un árbol grande, frondoso, ¿no? Con ramificaciones, con frutos, lo que ustedes se les venga a la mente. Y una planta, lo que ustedes quieran, un girasol, una rosa,
una margarita, no sé, lo que ustedes, un aloe vera, un cactus, no sé. Y van a ir señalando, ¿no? Como muy bien Roberto lo ha explicado acá, está excelente su explicación. Van a ir señalando. Este árbol tiene, primero, empezando desde lo primero, ya, en su etapa embrionaria, en su etapa de desarrollo, formadora, ¿no? Tiene tal y tal y tal cosas, ¿no? Y ya, y luego va a pasar, pasó la primera etapa, pasó la segunda etapa, en su etapa adulta, definitoria, ya, tiene esto, tiene lo otro, va a ir señalando ahí, explicando al lado de su dibujo con flechitas, ¿ya? Lo van a pintar, van a colorear y todo, ¿ya? Y luego van a poner, ¿no? Va a tener una función protectora. ¿Va a tener solamente epidermis? ¿O tendrá de repente epidermis y y peridermis, ¿no? Que eran las dos estructuras. Luego, de sostén va a tener igual, de igual forma, esto y esto. Vasculares, también, fundamentales. El parénquima va a ser, ¿no? Va a tener de almacenaje, ¿no? Va a almacenar algo, va a almacenar una sustancia, va a almacenar de repente sábila, ¿no? Si es un cactus, una aloe vera, un sábila, qué sé yo, ¿no? Ya, y secretores igual. Entonces van a ir, yo quiero ver lo que ustedes han entendido de la clase, no copien de internet, no, porque esos van a tener menos nota. Yo quiero ver su imaginación de ustedes, ¿ya? Cómo a través de sus dibujos me explican a mí lo que han visto en la clase. Sí, la tarea es dibujar un árbol grande, en una hoja así, una hoja grande, en toda esa hoja grande van a dibujar un árbol, lo van a pintar, lo van a hacer toda su imaginación, qué ramas va a dar, qué frutos dará, no sé, o de repente no tiene frutos, de repente solo tiene hojas, ustedes lo van a hacer, ¿ya? Su imaginación. Quiero ver su imaginación. Y en otra hoja van a dibujar una planta de lo que ustedes ven, ¿no? Una planta es más lo hago para que ustedes diferencien entre el tallo blando, suave, que tiene células vivas, y el otro tiene células muertas, ¿no? Por eso se endurece, por eso se hace resistente, por eso que, ¿no? Esas cosas quiero que ustedes lo definan, ¿no? Y los que, mientras que el árbol tenía, ¿no? En lo que eran, tenía una protección en la parte, ¿no? De arriba de las hojas de los frutos, dijimos que lo protegía, y bajo tierra también tenía una protección en sus raíces. Entonces, todo eso quiero que me lo pongan, ¿ya? Y en la planta igual. No quiere decir que la planta no. Entonces, mientras más señalado esté, mientras más explicado esté, ese alumno va a tener más nota. Porque también puede ser que dibujen, ya, el dibujo está todo bien, pero le señalaron a las justas unas cuantas partes, no solamente señalaron, pero no explicaron con una breve, ¿no? Descripción. No, pues chicos, entonces, el que más se esfuerza, bueno, va a tener más nota, ¿ya? Y esa nota la voy a promediar con esta lectura de acá, ¿ya? La lectura obviamente va a tener menor puntaje, pero lo que más va a tener valor va a ser su dibujo, ¿ya? Lo colorean, ahí lo decoran, las chicas siempre tienen más detalle para eso, pero ya ustedes lo van bien, ¿ya chicos? Entonces, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Eh, no se retiren porque voy a volver a tomar asistencia, ¿ya? Voy a volver a tomar asistencia de los chicos que han estado presentes. Entonces, Valeria está presente. Presente, profe. Ya, Valeria, ¿te quedó claro todo lo que se mencionó en clase, la tarea, todo está bien? Sí, profe. Ya. Rosa, ¿está presente? Sí, profesor. Ya, Rosa, ¿ninguna duda, ninguna consulta de algo de la clase, de la tarea? No, profe. Ya, ok. Gracias, Rosa. Roberto, ¿está presente? Está por el chat, ¿no? Ya. ¿Alguna duda, Roberto? Todo claro. Perfecto, Roberto. Muy bien. Siempre Roberto, uno de los mejores ahí participando. Ya. Jason, ¿está presente? Jason. Ya, seguramente tiene problemas con su internet. Ya. ¿Y Kiari? ¿Está presente?